Sí, a muchos les doy y ya veo si me da un huequito para sacarlos uno. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos Buenos días. días. Buenos días, profesora. Bien, pues vamos a empezar con sus presentaciones. Y ya el resto de tiempo que nos quede ya lo dedicamos a avanzar en el tema de métodos dinámicos. Ok, ¿y alguien más? Permítanme tantito. Listo, chicos, vamos a empezar. Ok, ¿alguien más? Ok, vamos a empezar con el equipo de Mariana, Diana, Lucía, Liliana, Jessica y Karen, que es el sector cementero. Tienen entonces 15 minutitos para presentar su análisis, ¿vale? Sí, profesora, gracias. ¿Se ve la pantalla? Ya se veía, école, ahí ya se ve ahí. Perfecto. Buenos días, profesora. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a presentar sobre el primer avance del proyecto final y somos cementerías.
La introducción de este proyecto es que le hablamos de 3 empresas diferentes en el mismo ámbito, es decir, Moctezuma, Cemex y Chihuahua, de los cuales utilizamos sus 5 años, desde el 2016 hasta el 2020. Analizamos sus estados financieros para ver si daban el 100% en diversos ejercicios, método integral, método integrales parciales, razones financieras y el método Dupont. Y a continuación les vamos a presentar las empresas. Bueno, la primera empresa que tenemos es el Grupo de Cementos Chihuahua. La que siga, mira. Su nombre es, pues, Grupo Cementos Chihuahua. Es SAB de CB. Se enfoca en el sector industrial. Sus actividades que realizan es producción, distribución y comercialización de cementos, Portland, concreto y materiales para la construcción. Es una empresa que, pues, comercializa sus productos más que nada a Estados Unidos y Canadá y parte de Latinoamérica, también aquí en México, pero como se encuentra en el estado fronterizo y bueno, por lo que investigamos, sus materiales son de buena calidad, por lo mismo va hacia Estados Unidos y todo eso. La otra amiga. Esta empresa fue fundada en 1941 y es una sociedad que controla e integra verticalmente con operaciones aquí en México y Estados Unidos. Bueno, igual como les dije, que se dedica más que nada a los cementos, igual hace diferentes cosas, ¿no? Como bloc de concreto y eso y todo eso. Y ya. Bueno, aquí tenemos lo que es el flujo de efectivo con sus porcientos, no, el balance, perdón, con sus porcentajes que sí nos cuadró al 100, bueno, casi, al 93.33 en el estado de activos, no, en el de activos sí nos llegó al 100%, pero en los pasivos al 99.33. La otra. Bueno, aquí como podemos ver, su mayor, bueno, lo que fue el 50% fueron, ¿cómo es? Pagos, no, propiedades de plantas y equipos netos, que fue la mayor, pues, su mayor porcentaje en ¿cómo se llama? En el balance, perdón. Y ya después le sigue lo que son activos por derecho de uso. Y metimos lo que fue efectivo y equivalente, clientes, otras cuentas por cobrar, partes relacionadas, inventarios, terrenos, pagos anticipados, activos no circulantes, inversiones en asociados, propiedades y plantas, crédito mercantil, activos intangibles y otros activos, y los impuestos diferidos. En el 2016, pues ya hubo más, lo que se metieron más cosas, y el mayor fue lo que es capital contable y capital contable de la participación o controladora. No, esa es la anterior, amiga. Sí, esa. Y ya la que sigue.
Después tenemos el... Ah, Perdón, Diana. ¿Podrías poner la anterior? Bueno, esa está bien, Karen. La que sigue, Karen, porfis. Ay, perdón, es que no viene. No más. ya después tenemos el estado de resultados, que esta gráfica es la de 2010, no la de 2020. COE, su capital contable sí fue un poco, bueno, lo comparamos del 2016 y del 20, y del 2020 sí creció bastante a pesar de la pandemia. Metimos lo que fueron las partes, las provisiones, pasivos por derecho de uso, otros pasivos, capital contable. Y pues ya es que en la otra gráfica no aparecieron los nombres, no sé por qué. La otra, por favor. Este es el del estado de resultados. La otra, amiga. Y aquí sus gastos de ventas fueron bastantes. Su utilidad neta, pues fue un poco, pero los otros gastos igual fueron mínimos y los productos financieros también. La otra. La otra, amiga. Ah, no, sí, sí, sí. Para el año 2020 creció su costo de ventas, ya que aumentaron mucho, principalmente allá, bueno, sus mejores compradores fue Estados Unidos, y ahí fue donde se alivianó un poco más la empresa a pesar de la pandemia. La otra, amiga. Y aquí vemos las razones financieras, pues la razón capital del trabajo de los últimos, bueno, de los 5 años que había dicho. Encontramos también las de rentabilidad, las de por actividad. Y los primeros años de 2016 sí fue un poco buena. De 2017 para el 2019 se mantuvo al margen, pero ya para el 2019 al 20 sí hubo una gran, pues, que aumentó. Eso fue en todas las razones financieras que vimos. Y ya le puedes poner al análisis financiero, por favor. Hicimos el análisis financiero vertical, que el activo circulante fue de 37 millones, 288,240. Lo hicimos del activo circulante, no circulante, pasivo corto plazo, largo plazo y capital. Y estos fueron nuestros resultados y los porcentajes que tuvimos. La otra, amiga, por favor. Y este fue nuestro método DuPont. La verdad aquí como que nos revolvimos, bueno, yo me revolví un poco, pero pues sí, sí está bien. Igual nos salieron puros decimales y ya. La siguiente, amiga. La siguiente, Karen, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la empresa Cemex.
La razón social es CEMEX, SAB de CB. El nombre, como se le conoce, es CEMEX, actividad económica es fabricación y venta de todas las clases de cementos. La siguiente, por favor. Bueno, es una sociedad controladora y operativa internacional. Se dedica directamente e indirectamente a través de sus operativas principalmente a la producción y distribución de conversación y ventas de cemento, con concreto, eh, agregados y clinker. La siguiente, por favor, Karen. Bueno, esta es su estructura, cooperativa de Cemex. La siguiente, por favor. Bueno, algunos productos que venden y que podemos encontrar, más que nada van a ser cementos, que va a ser Extra, Impersum, Mortero Optimo, Blanco Cemex, Multiplax y concretos, pues vamos a encontrar una amplia gama de soluciones para ver qué concreto es más fácil en nuestra construcción, pavimentos, obras industriales, más que nada para obras muy grandes y agregados para concreto. Es como la grava, arena, piedra triturada o cosas así para ver cuál conviene a la empresa. Y a base de eso, pues ya lo piden. La siguiente, por favor. Bueno, Sí, no te preocupes. Bueno, tomaremos como base nuestro último y nuestro primer año. En este caso es 2016 y 2020. En nuestro 2016 podemos encontrar como activo circulante nuestro efectivo, nuestros clientes, otras cuentas por cobrar, inventarios, etcétera. Pasivos, deudas a corto plazo, otras obligaciones, proveedores. En fin, en nuestra tablita ahí tenemos cada uno de nuestros datos que encontramos, que a final de cuentas nos dio el 100%. Y pues vamos a ver de qué se trata en las gráficas siguientes. La que sigue, por favor, Karen. Aquí podemos notar que el activo circulante, pues para empezar tenemos que los inventarios es algo grande. Entonces ahí tenemos un pequeño problema porque quizás se están reteniendo algunos productos en almacén, lo cual tenemos que optimizar esas ventas. A lo mejor está fallando el cálculo en cuestión del almacén y por eso el inventario. El efectivo equivalente de efectivo, pues es el 46%. Otras cuentas por cobrar está en 22%, o sea que igual está un poquito alto. Cuentas por cobrar o partes relacionadas, lo mismo. Clientes, 85%, o sea que sí tienen una gran apertura de clientes, lo cual es algo bueno para la empresa, porque pues están manejándose bien en el ámbito de ventas. En nuestro pasivo podemos ver las deudas a largo plazo. Está en un 17%, lo cual pues sí está un poquito alto en cuestión de que pues a lo mejor yo digo que es en inventarios lo que está afectando un poquito ahí no tener de dinero. Y ahí se van desglosando otras cuentas, por ejemplo, otras obligaciones financieras, cuentas por pagar, pasivos por impuestos diferidos, impuesto por pagar, total de pasivo, con capital contable. En el capital contable igual vemos que estamos un poquito atorados, pero pues vamos a ver de qué se basa. La que sigue, por favor. Aquí estamos en el 2020. Es de nuestro último año que encontramos información. Casi nos cuadra en el activo circulante, quedamos en el 99%, pero en el pasivo vemos que sí nos cuadró. La que sigue, por favor. Aquí podemos notar que nos faltan algunas cuentas, por eso nos quedamos como en 0%, pero pues no las encontramos. O sea, es el problema que no encontramos bien la información. Entonces, nos incluimos en efectivo equivalente, clientes, otras cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por cobrar, partes relacionadas. Como podemos ver, los inventarios aquí pues ya están muy reducidos, de hecho ya llega al 0%, porque pues sí, lograron como
solventar ese problema y encontrar una solución, y por eso el porcentaje disminuyó pues, al 0%. En los pasivos, vemos que están proveedores, cuentas por pagar, otros pasivos circulantes, pasivo no circulante, deuda a largo plazo, otras obligaciones financieras. Sí se ve una diferencia del primer año al último año. Esto quiere decir que sí tomaron en cuenta cada una de las, no sé, quizás problemáticas y soluciones para poder llegar a un buen estado financiero. La que sigue, por favor. 2016. Ok. Ventas netas, ingresos de actividad controladora, utilidad bruta, costo de ventas, gastos de operación, utilidad. En fin, utilidad perdida neta tenemos 14,033. Y en nuestra gráfica podemos ver que en ventas tenemos el 27%, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, gastos financieros, utilidad antes de ISR y PTU, utilidad neta. La que sigue, por favor. Este es nuestro último año. Igual tenemos ventas netas. Aquí podemos ver que nuestra utilidad neta de pérdidas serían 32,562. En nuestra gráfica, nuestras ventas, a diferencia de la otra, disminuyó un poquito, creo que fue como 1%, pero disminuyó. Costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, utilidad de operación, gastos financieros, utilidad ISR y PTU, ICR, PTU y utilidad neta. La que sigue, por favor, Karen. Aquí hay razones financieras. Como tal, tenemos que saber que su liquidez está dentro del páramo, porque cada que tenemos, por ejemplo, creo que en las diapositivas dice que por 2 pesos por 1 peso tienes que tener 2 pesos, y está dentro del límite de lo que debe de estar. Por ejemplo, nuestra razón circulante o índice de liquidez, en este aspecto mide el índice de solvencia inmediata de la empresa. Razón rápida o severa o prueba de ácido, pues aquí mide la liquidez de nuestra empresa. La razón de capital de trabajo nos indica el excedente de activo circulante para cubrir las deudas a tiempo. Aquí en este caso nos sale negativo. No tenemos idea del por qué, si se supone que estaba bien en su estado financiero. Pero pues sí, no sabemos. Llegamos a la estabilidad. Aquí se dividen en 5 cuentas, por ejemplo, 5 razones, perdón. En razón de estructura de capital, muestra el nivel de la... Permítame tanto. Es que no se logra ver mucho. Muestra el nivel de la inversión de los acreedores de la empresa. En la razón de deuda a corto plazo o capital propio, indica el nivel de endeudamiento a corto plazo. Razón de deuda a largo plazo a capital propio, que el capital ajeno no sea mayor al propio. Razón de inversión capital, muestra la relación que tiene el capital propio con sus bienes inmuebles de la empresa. Y la razón del valor contable capital determina cuál fue la administración de la empresa. La que sigue, Karen, por favor. ¿Otra? Esa. Gracias. Aquí tenemos margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa, margen de utilidad neta, utilidades por acción y rendimiento sobre activos. La otra, por favor. Rendimiento sobre capital social, rendimiento del capital social, razón, precio, utilidad o indica el grado de confianza de las acciones. La que sigue. Gracias. Aquí medimos el grado de eficiencia con que una empresa está manejando sus inversiones de activo, el cual está el índice de rotación de inventarios, periodo de rotación de inventarios, índice de rotación de cuentas por cobrar, índice de rotación de cuentas por pagar y periodo de cobranza promedio. La que sigue. Aquí está el índice de rotación de activo total, índice de rotación de activo fijo, índice de capital de trabajo. Y como último tenemos la que sigue, por favor. Chicas, no es necesario que nos lean los títulos, lo que queremos es el análisis. Si no pueden presentar nada de análisis, pues entonces que termine ya, por favor, la exposición. Ok. Es que se los tenemos hasta el último.
Pues vamos a eso. Esta es una presentación ejecutiva, no se presenta nada de trabajo previo, se presenta el análisis directamente. Ah, ok. Entonces hay que poner hasta el último. Bueno, en la empresa Cemex podemos notar que hay una variante muy importante, ya que el estado de situación financiera a lo largo de los 5 años, observamos que a pesar de ser una empresa muy, pero muy grande, tiene un desequilibrio en sus ingresos, ya que en el 2016 tiene un activo de 4.400 440.463 anualmente. Pero ya en el año 2020 podemos notar que bajó a 419.252. Eso quiere decir que hubo un decremento en vez de incrementar por la pandemia, hubo un decremento a nivel mundial, y que pues desafortunadamente no ha logrado crecer. También un dato que nos llamó mucho la atención fue en que en el 2016 los integrales cuadra todo al 100, pero ya cuando hacemos el comparativo al 2020 podemos notar que en el activo nos da al 99.9. Entonces fue como que un punto equivalente decir, porque si realmente nos da el 100% en todo, porque en esto no. Y pues eso fue lo que nos llamó más la atención. En el estado de resultados del año 2016, analizamos que la utilidad neta es donde notamos que el beneficio económico debido a todos los ingresos han tenido han tenido un crecimiento, pero en el 2020 no. En el análisis financiero vertical del 2016 y 2020 nos podemos dar cuenta que realmente todo cuadra, todo cuadra. Entonces, lo que sí nos llamó mucho la atención fue porque en el estado de resultados en el activo del 2020 no nos cuadró al 100%. La siguiente, Karen, por favor. Bueno, en la empresa Moctezuma, podemos notar que en el año 2016, la economía por factores internos como externos fue ascendiendo de 14.635 con comparación con los años anteriores, que reflejaron un incremento del 16.3%. Fue el incremento apoyado por la operación de la segunda línea de producción. El costo de venta creció el 17% en la variación anual, ascendiendo a 7.496 en el año 2020, por lo que encima del crecimiento fueron de los ingresos debido a la importancia de los incrementos costo de insumos por nuestra producción y distribución. Le va a mi compañera Karen. La utilidad fue de 7.138, superando el 15.5% de la utilidad bruta del año anterior. El margen bruto pasó de 49.1% en 2016 a 48.8% en el 2017. Chicas, El pero esos incremento son datos que ustedes sacaron de los estados financieros. Eso no nos está mostrando el análisis que ustedes hicieron con las herramientas que se vieron. No nos están hablando de la liquidez, no nos están hablando de la solvencia, de la rentabilidad, no nos están hablando de cuáles son las cuentas que tienen mayor peso. Es decir, esto como tal simplemente nos están repitiendo lo que viene en los estados financieros, pero hasta aquí no hay nada de análisis.
¿Tienen algo más? No, profesora. Ok, profesora. entonces hasta ahí, por favor. Bien, chicos, dejé además justo que avanzaran para antes de continuar, hacer algunas acotaciones, ¿no? Que, bueno, espero que vayan corrigiendo y que si lo tienen así en sus presentaciones, no lo muestren así porque no tiene ningún caso, ¿vale? Ok, permítanme, déjenmeles. Bien, en primer lugar, recuerden que el objetivo es que ustedes recomienden en cuál de las 3 empresas es conveniente invertir, ¿no? No están ustedes presentando qué hicieron, sino están presentando un avance de con los métodos que hemos visto, cuál es la mejor de las 3 empresas en las cuales invertir en función de lo que se pudo analizar. Ajá. Con estos métodos que son solamente 3, por cientos integrales, razones financieras y razones estándar. Es importante que cuiden la presentación. Sé que es complicado hacerlo así en Zoom porque alguien presenta y otro está hablando y de repente se desconecta, pero debe de verse todo el tiempo congruencia entre lo que se muestra y lo que se está explicando. Nos estaban hablando de los activos y lo que se veía Profe. eran los pasivos. Profe, Sí, tengo una duda. Bueno, la presentación, bueno, de Grupo Herdes, la hice basada en los estados financieros y ahí puse que era más conveniente que invirtiéramos en esa empresa tanto en exportaciones como en importaciones de insumos. O sea, yo me basé más que nada en ese sentido. ¿Está bien o está mal? no. Tiene usted que decir en cuál de las 3 empresas conviene más invertir, no ¿Y en el qué por qué, conviene no? invertir de cada empresa. Usted no es un analista de una de sus empresas. Usted es un analista financiero que está analizando los resultados de las empresas de un sector. Ajá. Entonces, por eso sí dejé claro desde el principio cuál era el objetivo del trabajo que ustedes iban a hacer. ¿Ok? Es que Bien, hubo y esa otra confusión, profe. cuestión, se los comenté. Hay que trabajar muy bien, que se observe que se trabajaron las gráficas que presentamos, porque las gráficas nos tienen que dar más información que un texto que nosotros presentamos, ¿no? Es decir, que unas líneas en la presentación PPT. Es decir, hay que trabajarlas. De nada sirve meter los datos absolutos y de nada sirve que ustedes los lean. Los datos absolutos en realidad dicen muy poco. 3.493.434, ¿eso qué significa? Siempre tiene que compararse con algo, por eso es mucho más sencillo usar razones financieras, porque no podemos comparar 3.473.434 pesos de inventario de una empresa con 3.724 pesos de otra empresa en el inventario. Lo que sí podemos comparar es el porcentaje del peso que tienen justamente en sus estados financieros. Esta tiene el 10% de inventarios, mientras que la otra tiene el 25% de inventarios. Eso sí se puede mostrar. Por eso, para eso sirven las razones financieras, ¿no? Porque además no tienen ningún caso. Normalmente los datos cuando se meten en datos absolutos se van al anexo y no se presentan en una presentación ejecutiva. No tiene caso. Hay que cuidar en las gráficas, hay cuestiones muy básicas que no revisamos porque se supone que ustedes en su segundo semestre ven, ¿no? El uso de las gráficas. Entonces, las gráficas tienen que ayudarnos. Si son gráficas que tienen muchos elementos, lo mejor es ponerles la etiqueta ahí mismo, ¿no? Es decir, que en el mismo color se ve el porcentaje y se ve el nombre de qué estamos hablando. No dejar por un lado la leyenda y por otro lado los porcentajes. Otra cosa, nos pusieron gráficas que eran para porcientos integrales con valores absolutos. ¿Para qué nos ponen los valores absolutos si el objetivo es mostrar los porcientos integrales? Y hubo gráficas que ni siquiera tenían las etiquetas, ¿no? Es decir, solamente nos dijeron, esta tiene mucho en activos y tiene menos. Pues claro, ni siquiera les sirve a ustedes para presentar un análisis y ni siquiera trae las etiquetas, las gráficas, ¿no?
Ya les había yo comentado, en contabilidad no es necesario presentar tantos decimales. Por ahí había cuadros y gráficas con 10, 12, 14 decimales. Eso no les ayuda a ustedes, ni siquiera a ustedes, ¿no? Menos al público, a entender qué significan esos números. Por ahí, por ejemplo, dijeron, está bien en liquidez, decía que era entre 1 y 2, y ustedes estaban mostrando datos de punto 20, de punto 14, de punto 18, es decir, está muy lejos de ese 1 y 2, es decir, no entendieron cómo se analiza, ni cómo se lee, ni cómo se interpreta esa razón financiera, que fue la única de la cual mencionaron, ¿no? El resto solamente nos leyeron los títulos. Las gráficas, algunas de las gráficas que presentaron ni siquiera eran por cientos integrales. ¿Por qué no eran por cientos integrales? Porque justamente se les mencionó que los saldos no se grafican. No puede haber una gráfica donde me están incorporando utilidad de operación más costo de ventas, ¿no? Porque si ustedes lo reflexionan un poco, esa utilidad de operación está repitiendo lo que va en el costo de ventas y lo que va en las ventas. Entonces, los saldos no se grafican. ¿Cuáles son los saldos del estado de resultados? Pues justamente las utilidades, excepto la utilidad neta. Y eso sí lo mencionamos. No se grafican los saldos parciales, no se grafica la utilidad bruta, no se grafica la utilidad de operación, no se grafica la utilidad antes de impuestos. Y no solo en eso, que podríamos considerar, bueno, a lo mejor ahí se confundieron. No, vuelven a hacer lo mismo con el estado de situación financiera. Profesora, a base de eso. Grafican activos circulantes y además grafican el total de los activos circulantes. Entonces, se nota que no entendieron el método. En muchas de sus gráficas no se ve de qué año están hablando. Todas las gráficas forzosamente siempre deben de llevar título, año y fuente de elaboración, ¿no? Elaboración propia si es que ustedes lo elaboraron, basado en los estados financieros de fulanito. Por ahí nos presentaron unos cuadros vacíos. Piensen ustedes, ¿no? O sea, ustedes están recomendándole a un inversionista en cuál de esas 3 empresas invertir. ¿Para qué le presentan cuadros vacíos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de decir casi no salió el 100%? No, si no le sale el 100% está mal. El inversionista se para y se va, ¿no? Si ellos mismos no saben aplicar su método, ¿a qué me quedo? No me van a lograr dar una recomendación de inversión. Sus conclusiones y recomendaciones tenían que ir sobre cuál de las 3 empresas le conviene invertir al inversionista en función del análisis que ustedes colocaron. Ustedes no sé qué hayan hecho con las conclusiones, pero por lo menos solamente nos estaban presentando información que viene como tal en los estados financieros. Es decir, en 2016 creció tanto en función del año anterior. Eso ni siquiera lo analizaron ustedes, porque no hicieron análisis del año 2015. ¿Cómo iban a calcular la tasa de crecimiento de 2015 para 2016? Simplemente o sacaron el dato del reporte financiero o simplemente lo copiaron de los estados financieros que traen porcentaje de variación. Entonces, hasta aquí no sabemos cuál es la empresa que está mejor de las 3, no sabemos en cuál convendría invertir, no sabemos cuáles son las cuentas más relevantes para las empresas porque además están mal elaborados los porcientos integrales. No sabemos realmente en función de las razones financieras que analizaron cuál está mejor en cuanto a productividad, cuál está mejor en cuanto a endeudamiento, cuál está mejor en cuanto a liquidez. No lo sabemos porque además nos presentaron de forma desarticulada las 3 empresas, ¿no? Les dije, todo el tiempo hay que presentarlo de forma comparativa. ¿Qué implica de forma comparativa? Pues que se tienen que ver las 3 empresas, ¿no? Porque ahí sí puedo ver, mira, esta tiene 0.5 de liquidez, esta tiene 1 y esta tiene 1.5. Mira, pues evidentemente se observa que la que tiene 1.5 es la que tiene mejor situación de liquidez. Eso incluso a ustedes les ayuda a realizar un análisis. ¿Por qué pusieron esos textos al final como conclusiones? Porque no pudieron obtener nada de la aplicación de su método, ¿no?
No importa que hayan hecho muchos cuadros de Excel, no pudieron sacar nada de ahí. Fuera de los inventarios, no hubo nada de análisis, ¿no? Entonces, espero que esto no se repita con los siguientes equipos, chicos, porque por lo menos ahí no hay nada que evaluar en cuanto a análisis, y el objetivo es Profe. que ustedes analicen los resultados. Sí, Javier. Bueno, aquí sí tienes razón en eso, pero, o sea, no sé si nos puede dar un poco más de tiempo porque ya lo podemos hacer bien, ahorita con la retroalimentación que usted nos dio. O sea, que no se puede entregar el trabajo, no sé, el jueves, pero ya sería algo mejor con, sí, pues un buen trabajo, por así decirlo. Porque honestamente ahorita hasta mi equipo no tenemos tal cual usted lo pidió, no lo tenemos así, lo tenemos de manera desarticulada, o sea, tenemos una empresa, después otra y así, y al último un comparativo. Ok, chicos, pero, y nada más porque además les di mucho tiempo a estas niñas. Si ustedes observaron, chicas, se tardaron 38 minutos en su presentación. Sí, Y se los comenté, su presentación es para 15 minutos. Evidentemente, en 15 minutos no podemos presentar qué hicimos, con la metodología, ¿no? Ah, pues aquí apliqué por cientos integrales y me dio 100%, no me dio 100%. Eso no sirve. Al inversionista no le interesa qué método aplicaste. Lo que le interesa es qué análisis obtuviste de esa aplicación. ¿Ok? Mariana. de hecho lo que comenta, de hecho sí le puse un comentario, Miss, que yo la verdad y mi equipo, pues no, o sea, estábamos muy confundidas en cómo comparar y en cómo analizar. De hecho le pedí una asesoría, pero ya no sé si lo vio o no lo vio. Esa sí no lo vi. Por ahí les coloqué, bueno, les avisé que ya estaba hasta el último tema y además les coloqué una asesoría que me pidieron otros estudiantes y que pues sí se las di, obviamente para evitar este tipo de cosas, ¿no? Pero no vi que nadie más me solicitara asesorías, ¿no? Sí, de hecho sí se la solicité. De hecho, sí, lo vamos a dejar para la próxima clase, pero ojo chicos, para la próxima clase tienen 15 minutos. Calculen ustedes máximo una diapositiva por minuto, máximo, es decir, sus diapositivas no pueden ser más allá de 15. Puede ser 17, incluyendo la primera diapositiva que es la portada y la segunda que va a ser su plan de exposición. ¿Qué van a poner en el plan de exposición? Van a poner 3 grandes temas en los cuales está organizada su presentación. Tiene que ser por temas de análisis, no por temas que vimos en clase, no por métodos. Piensen eso, al inversionista no le importa qué métodos aplicaron. No le importa si fue una regresión lineal con mínimos cuadrados ordinarios, no le importa si fue un algoritmo diferenciado, no le importa si fueron porcientos integrales. A él lo que le interesa es qué le pueden decir de ese análisis que ustedes hicieron. Entonces, sus títulos no van a ser datos de la empresa, porcientos integrales y razones financieras. Imposible, ¿no? No le importa al inversionista. ¿Qué sí puede ser? Ah, pues a lo mejor un título algo así como el mercado cementero. Y ahí le hablamos, pues el mercado cementero está conformado en este caso por estas 3 empresas. Esta empresa se fundó en tal año, sus principales productos son estos y su participación en el mercado es esta, ¿no? Ese tipo de datos. La segunda, ¿qué puede ser? Pues a lo mejor vamos a hablar de liquidez y endeudamiento, ¿no? Y la última, ¿qué puede ser? Pues a lo mejor puede ser la productividad y la rentabilidad de la empresa. Ustedes deciden cómo acomodan los métodos dentro de esas 3 partes. Ustedes lo deciden. Lo que es importante es que se ve el gran tema. ¿Por qué? Porque ¿qué le interesa a un inversionista? Y así piénsenlo. Pues si la empresa está endeudada o no. Si está muy endeudada, pues tengo que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a lo mejor la empresa se puede ir a la quiebra. La empresa tiene liquidez. Si tiene liquidez, quiere decir que no tiene problemas para seguir operando, ¿no? La empresa tiene buenos resultados de actividad. ¿Qué me puede decir eso? Pues si es eficiente, ¿no? Si está haciendo buen uso de sus activos y de sus pasivos. ¿Y qué otra cosa me puede interesar? Pues si la empresa es estable, ¿no?
si a pesar de la pandemia continuó con su estabilidad, ¿no? Entonces, esas son las cosas que le va a interesar y por supuesto la rentabilidad. ¿Qué tan rentables son las? ¿Cuál de estas es más rentable? ¿Por qué? Porque obviamente la decisión que yo voy a tomar como inversionista, sí, por supuesto, es cuál es la más rentable porque es la que me va a dar más beneficios, pero sobre todo antes tengo que saber si hay riesgos. ¿Y cómo sé si hay riesgo o no? Ah, pues en función de la liquidez, de la estabilidad, de la productividad y del endeudamiento. Entonces, muchas veces, y eso es muy común en finanzas, y creo que sí lo habíamos mencionado ya también, una alta rentabilidad implica un gran nivel de riesgo. Entonces, sí quiero saber cuál es más rentable, pero pues también háblame de los riesgos, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que presentar. Hasta aquí, yo no vi ningún análisis, salvo los inventarios, y eso parcialmente, porque solamente nos dijeron que eran muy amplios y que lograron resolverlo y habían disminuido. Ahí yo más bien veo otra cosa, ¿no? Porque 2020 fue cuando disminuyeron, que seguramente redujeron actividad y lo que hicieron fue aprovechar para usar sus inventarios, ¿no? No producir más, justamente por la situación de la pandemia, sino que lo que hicieron fue reducir inventarios para evitar tener problemas de liquidez. Pero ojo, chicos, se tiene que ver cuidado su trabajo. Cuidado su trabajo es que no puede haber estos problemas de que arrojan los datos absolutos que ni ustedes entienden, de que hay porcientos donde además de que le calcularon el porciento, le pusieron el formato de porciento y entonces nos sale 10,000%, ¿no? De que no saben cuáles son las cuentas que se toman para graficar. O sea, eso ahí es evidente. Podemos decir, bueno, fue un problema de que no alcanzamos a llegar al nivel de análisis. Ok, pero se observa que se intentó y hubo por lo menos algún análisis de la información que trabajaron, ¿no? Ni siquiera en las razones financieras aplicaron la lectura, ya no el análisis, sino la lectura, ¿no? Bueno, aquí podemos observar que por cada peso de esto tenemos tantos pesos de esto, lo que implica que sí alcanzamos a cubrir, ¿no? Ni siquiera eso se observó, ni en el trabajo, ni menos en las conclusiones, ¿ok? Entonces, sí, lo dejamos para la siguiente clase, pero ojo, chicos, con eso. Es decir, esto de veras, lo que se vio, no tiene calificación. No le podría yo asignar una calificación porque no hay nada de lo que se solicitó. Dudas de una vez para la próxima sesión. Pues que si me podría o nos podría asesorar para pues cómo más o menos analizar. Justo es lo que quiero ahorita, esas preguntas. Una pregunta, profe. ¿Sí se van a tomar los 5 años? Bueno, es que nuestro equipo queríamos hacer el análisis del 2020 ya en general. El análisis va a ser del último año, pero hay métodos que sí requieren por lo menos analizar otro año, porque es de forma comparativa, ¿no? Para el siguiente tema, que son los métodos dinámicos, ahí sí son los 5 años, pero ustedes ya verán por qué, ¿no? Hasta aquí, lo que se recomienda además es que sí avancen en el análisis de todo. Estando en Excel es mucho más fácil, por ejemplo, solo jalar las fórmulas de los datos. ¿Por qué? Porque para la siguiente presentación, ustedes van a presentar, por ejemplo, tasas de crecimiento. Si ya las tienen calculadas, solamente calculan la tasa de crecimiento y ya no tienen que calcular todas las razones financieras, por ejemplo. ¿Qué se recomienda? Para porcientos integrales, por lo menos 2 años, primer año y último año, por lo menos. Y además de que se vea de forma comparativa con las 3 empresas, que se vea de forma comparativa los 2 años que están analizando. Es decir, en mi presentación PPT, y tengo que ser muy cuidadoso con eso, deben de verse por lo menos las 3 gráficas de las 3 empresas para un año o las 6 gráficas si es que son suficientemente visibles. ¿A qué me refiero? A que se observe que las gráficas no las trabajan porque no están cuidando que sean visibles, ¿no? Es decir, si yo pongo porcientos integrales y etiquetas en el mismo pastel, sin dejar leyenda, entonces ya es mucho más sencillo que se pueda ver y además los organizo, ¿no? Es decir, dejo que se vean los que tienen porcentajes más altos y los que son muy pequeñitos, pues simplemente esos los dejo formados. Al fin y al cabo, al jalar la etiqueta, se jala la línea, ¿no? Y se observa ahí. Entonces, ahí puedo poner
a lo mejor de un lado todos los que son muy pequeñitos, que en realidad no tiene tanta relevancia, y sí dejo que se vean dentro del pastel o abajito los que sí tienen mucha importancia, ¿no? Para que no se encimen. Lo mismo, para el caso de las razones financieras, ahí también se recomienda, pero solamente, y por eso les digo, o sea, sí lo tienen que calcular, sobre todo ustedes, que es la primera vez que lo hacen. ¿Por qué? Porque se recomienda que se compare con años que hubo variaciones importantes. ¿Cómo saben ustedes qué años son en los que hubo variaciones importantes? Pues lo tienen que calcular, ¿no? Entonces yo presento 2020, pero dentro de mi análisis yo puedo decir, la liquidez de Cementos Moctezuma es baja, pero en años anteriores su comportamiento fue igual, por lo cual podemos considerar que esta empresa trabaja con ese nivel de liquidez. O podemos observar que tiene una tendencia a disminuir, por lo cual efectivamente Cementos Moctezuma pues ha disminuido su liquidez, y ahí es donde ustedes tienen que relacionarlo con las noticias que han estado investigando. Ah, pues porque está invirtiendo, o por causa de la pandemia, o por esto. Es decir, no nada más es presentar el dato, sino además explicar el por qué. Y para el último, para razones estándar, ese no se necesitan más años más que el 2020, ¿no? Pero ahí sí lo tienen que aplicar. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas? Bueno, yo igual tenía duda en razones Perdón, estándar. permítame tantito porque se me olvidaba algo. Para este método Dupont también se recomienda que sean 2 años, por lo menos el primero y el último, o un año que haya sido relevante más el último que están analizando. Ahora sí, Omar, perdón. Sí, es que en razones estándar, profesora, creo se basa su cálculo en la moda mediana, pero eso no sé si lo vimos. Sí lo vimos, es la última videoclase, y es muy sencillo porque solamente tienen que sacar el promedio, ¿no? Es decir, si usted tiene, y póngale por ahí la calculadora, por favor. A ver, deje, saco mi calculadora. Solamente ahí en su Excel agregan una columna donde le pongan ahí razones estándar, y lo que se hace es calcular el promedio, ¿no? Porque dijimos, el analista es el que elige o el que decide cuál es el tipo de medida de tendencia central que va a usar para hacer el análisis. El más sencillo y el más común es el promedio, ¿no? O la media, la media aritmética. Entonces, con esto es más que suficiente. Y eso nos ayuda justamente a analizar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una empresa que tiene, a ver, pónganos ahí los datos de liquidez que tenía, por favor, Mariana o Lilian. O díctenos sus razones de liquidez o razón circulante de sus 3 empresas. Yo tengo en Palacio de Hierro Ajá. 2.15% de liquidez. En Liverpool tengo 2.6% y en Sanborns igual me salió el 2.15%. Se me hace muy bajita. ¿2 puntos? Ah, no, 2.15 está bien. 0.15 es la que se me hace bajita. No, de hecho, en Palacio de Hierro son 2.15, en Sanborns ¿Pero 2.15. 2.15% o 2.15 fue lo que le salió el resultado? 2.15%. Ok, por ciento. Ok. Entonces ahí lo que hacemos es simplemente sumarlas y dividirlas entre 3. Ahora sí, repítame cuáles son los porcentajes. Perfecto. 2.15% para Que está en Palacio por de ciento Hierro. lo dejamos en decimal, ¿no? Entonces sería 0.0215. 0.0215, sí. Ok. Después, Entonces el Liverpool sería 0.026 porque me salió 2.6%. ok. Y para Sanborns igual es el 0.0215.
Ok. Déjenme ver si se puede ver ahí con ustedes la calculadora. Ah, sí, aquí se ve. Aquí está. Lo único que hacemos es sumar los tres valores y luego lo vamos a dividir entre 3. Es decir, la sumatoria de mis valores dividida entre n, es decir, el número de elementos que tengo. Y me da 0.023. Ese 0.023 es mi razón estándar. ¿Qué quiere decir? Que en promedio todas estas empresas o el sector tiene esto de liquidez, que en realidad es muy bajito, ¿no? Porque decíamos, más o menos deben de estar entre 1 y 2. Estos están muy por debajo de ese 1 y 2, ¿no? Están en decimales, por eso le decía, es lo que le salió en decimales, o es lo que le salió ya en porcentajes. Si fuera porcentajes, es muy bajo. ¿Qué quiere decir? Que en general el sector tiene problemas de liquidez y problemas graves, ¿no? Es decir, sus activos no alcanzan a cubrir sus pasivos circulantes. Los activos circulantes no alcanzan a cubrir los pasivos circulantes. ¿Eso qué implica? Pues que hay problemas de liquidez. ¿Eso qué puede implicar? Pues que no pueden explotar sus recursos al máximo porque no tienen la liquidez suficiente para estar operando. E incluso en algún momento podrían caer en problemas de no poder pagar a sus acreedores o no poder pagar a sus trabajadores, porque es muy baja. Y ahí ya podemos comparar, por ejemplo, la primera que tenía 0.0215 está por debajo inclusive de esta razón estándar, ¿no? Ni siquiera alcanza la razón estándar. La segunda, ¿cuánto tenía? 0.026. 0.026. Ajá, aquí las tenemos, vean. Ok, 0. Esta por lo menos está alrededor del promedio, un poquito por encima. Entonces, de las tres, sería la empresa que tiene menos problemas de liquidez, pero aún así tiene problemas de liquidez, ¿no? Porque está muy por debajo de ese rango de entre 1 y 2. Y esta es la que está junto con la primera, muy por debajo, ni siquiera de lo de la media del sector, pero además muy por debajo en resultados de liquidez, ¿no? Es importante, chicos, que ustedes analicen esos resultados que les salen, porque justo, por ejemplo, ahorita que yo dije 0.02, o sea, ustedes les tienen que brincar el dato y decir, este dato que tengo, ¿qué es? ¿Es el que me salió como tal hacer el cálculo de los decimales o es ya el porcentaje? Porque digo, si es esto, ¿qué sector está trabajando usted? Omar. Comercial, creo. Ok, sector tiendas departamentales. Ah, sería gravísimo, ¿no? Que tendrían esos problemas de liquidez. Porque efectivamente es una liquidez demasiado baja para cualquier empresa. Para cualquier empresa. Eso quiere decir que van a empezar a llegar los cobros de sus acreedores y no tienen para pagar, ¿no? Entonces, esos datos les tienen que brincar a ustedes, ¿no? Y decir entonces al analista, digo al inversionista, todo el sector ahorita tiene problemas de liquidez, ¿no? Entonces, en función de los resultados de liquidez, recomendaríamos ser muy prudente al invertir. Vamos a ver entonces cuánto tienen de rentabilidad, ¿no? Si la rentabilidad es buena, ok, la recomendamos invertir en esta que es muy rentable, pero ojo, porque todo el sector tiene problemas de liquidez. Entonces, eso si ven es muy sencillo, las razones estándar, y las razones estándar nos sirven para eso, para comparar. Si tenemos, por ejemplo, una empresa que tiene, o un sector que tiene resultados muy diferentes en las razones financieras, mientras una a lo mejor la rentabilidad tiene el 2%, otra tiene el 50% y otra tiene el 20%, la razón estándar nos permite saber cuáles son las que están muy por fuera de ese promedio o esa media y a definir claramente entonces cuál es la que está mejor calificada, ¿no? Y nos ayuda también a definir si es un problema del sector o es un problema de la empresa en específico. Por ejemplo, en este caso, con esos resultados que nos dieron, que de todos ahí les encargo que los chequen, chicos, porque son demasiado bajos para ser
resultados de liquidez, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esos datos, nos diría que todo el sector en general, ¿no? Tiene ahí problemas de liquidez. A ver, muéstrame, por favor, cuánto tiene de activo circulante y cuánto tiene de pasivo circulante, cualquiera de las tres empresas. Sí, profe. Sí, espérame tantito. A los demás equipos, ¿qué es lo que no les queda claro? ¿No les queda claro cómo se grafica? Profesora, bueno, no sé Sí. si al último mi equipo y yo podamos enseñarles nuestra presentación de cómo la hicimos. De una vez, chicos. O sea, vamos a tomarnos esta clase para eso. Porque de veras es grave lo que vi. Yo tengo no una entendí pregunta. cómo graficar en el estado de resultados. En el estado de resultados, ok, vamos a poner uno aquí. Yo tengo una pregunta, profesora. Sí, Bueno, nosotros no hicimos aún las razones estándar, pero, por ejemplo, ahorita las hizo para liquidez. Así aplica para todas, ¿verdad? Para las de sí, rentabilidad. para todas. Ajá. Ok. Simplemente se saca un promedio simple. Es más, ahorita en Excel vamos a sacarlo Ok, para que gracias. ustedes vean cómo además es bien fácil hacerlo. Profesora, otra duda con lo de las Sí. razones financieras es que vi que subió un documento aparte en especial para el sector bancario, pero yo con mis datos del BBVA lo hice con las fórmulas que vimos en clase, no hay ningún problema con eso. No, salvo, porque ya ve que hay cuentas que no Ajá. tienen ¿cómo se llama? Que no tienen Bancos, ajá. Ajá, que no tienen los bancos. Entonces, para esas cuentas que no tienen los bancos, porque por ejemplo, no podríamos como tal calcular la liquidez, ¿no? No Ujú. tenemos bueno, la razón rápida, no tenemos Chum. inventarios. Entonces, puede usted elegir una de las otras para mostrar eso. ¿Cuál sería la prueba del ácido ahí? La que usa solamente disponibilidades, porque es lo que tiene en efectivo, listo, Ok. dispuesto en sus arcas para poderlo dispersar o para que la gente pueda sacar dinero. Entonces, las que usted haya podido elaborar se presentan y las que no se revisa en las razones financieras bancarias. En las razones financieras bancarias, si tampoco tenemos esos datos, pues entonces presentamos solo lo que tenemos, ¿vale? Sí, sí, está bien, profesora, gracias. Okay, déjeme Ya ver tengo aquí mis cómo datos, me profe. lo- ¿Ya están qué? Ya tengo los datos. A ver, deme por favor. La tienda Palacio de Hierro. En activo circulante tengo 14 millones Ajá, 587,598. ok. Y en pasivo circulante o a corto plazo tengo 6,798,626. Déjeme le muestro. A esto le podemos poner su formato de pesos y centavos, ¿no? Porque de eso estamos hablando, pero vean, aquí no nos sale 0.0214, es 2.14. Por eso les digo que tengan mucho cuidado al momento de sacar sus datos. Obviamente, además, para que sea mucho más sencillo, no es necesario que le dejemos tantos decimales, ¿no? Porque no les está agregando información. El agregar más decimales a ustedes no les está agregando más información para que puedan analizar mejor. Al contrario, ¿no? El ver tanto número satura. Entonces, lo mejor es dejarlo solamente con 2 decimales y además nosotros tenemos que saber esto qué implica, ¿no? Pues estos son números enteros. Quiere decir que por cada peso
de pasivo circulante, yo tengo 2.15 pesos de activo circulante. ¿Eso qué quiere decir? Que sí lo puedo cubrir, ¿no? Que sí puedo cubrir con mis activos circulantes el pasivo circulante, es decir, sí tengo liquidez. Si yo lo pongo en porcentaje, que bueno, yo lo hago automático porque ya sé que nada más o se recorre el punto o se agregan, ¿no? Pero vean ustedes. Lo mismo, aquí no nos dice nada tantos decimales. Entonces, lo mejor también es reducirlo. ¿Qué nos dice aquí? Que mi liquidez es del 214.57%. ¿Cuál entiendo mejor yo? La que sea, ¿no? Pero aquí sé que yo estoy hablando de porcentajes. Y ojo, porque si ustedes ya multiplicaron por 100 y además le ponen aquí el porcentaje, vean lo que hace. Este dato no es este mismo dato. No es lo mismo, 214.57% que 21.457%. Y eso también lo vi en sus tablas, chicas. Entonces, ojo, si para mí es más fácil directamente de este dato ponerle aquí el porcentaje, entonces lo puedo hacer así, ¿no? Pero tengo entonces que tener cuidado. Esto lo vamos a dejar como número. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado también. Si de entrada se observa que ni siquiera ustedes entienden estos datos que sacaron, no van a poder analizarlo, ¿no? Lo primero, y justo por eso aprendimos primero a leerlos, para que cuando les salen los resultados, ustedes los revisen y digan, ¿me es lógico o no me es lógico esto? ¿No? ¿Ok? Entonces vean, aquí no es que tenga problemas el sector, no, al contrario, está bien. Es de 2.15 la liquidez de esta empresa. No tiene problemas de liquidez, mientras que si nosotros lo dejamos así, como lo teníamos por ahí anotado, pues evidentemente esto es severos problemas de liquidez. Entonces, por favor, revisen sus datos, léanlos, tómense el tiempo de revisarlos. Ok, vamos a hacer entonces, primero vamos a hacer la reflexión, ¿no? De nuestras cuentas, porque eso es importante. Ah, pero dijeron que era el otro, ¿verdad? El de resultados. Vean aquí, primero vamos a reflexionarlo mientras lo voy modificando para poderlo graficar, ¿no? Las ventas netas es mi 100%. ¿Qué quiere decir? Que las cuentas van a ser parte integrante de este 100%, por eso se llaman porcientos integrales. Lo que yo quiero saber es qué integra mi estado de resultados. Las ventas netas o el ingreso de ventas o el ingreso total es mi 100%. Eso es lo que se va a repartir. Por lo tanto, entonces, yo lo que quiero saber es cuáles son esas rebanadas en las que se reparte. Mi costo de ventas es una de mis cuentas, no es un saldo, es una cuenta. Entonces, evidentemente esta va a ser una parte integrante de ese 100% que yo tengo. Mi utilidad bruta es un saldo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que tus ventas netas menos el costo de ventas te va a dar la utilidad bruta. Si yo incorporo esta utilidad bruta, yo estoy incorporando como tal lo que sigue. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que forma esa utilidad bruta? Ah, pues está formada por los gastos de operación y la utilidad antes de impuestos. Esta no es una cuenta. Revisen sus cuentas contables. Esto no es una cuenta, esto es un saldo. Entonces, evidentemente esta no la voy a incorporar. Si yo incluyo utilidad bruta y gastos de operación, yo estoy repitiendo 2 veces el valor de gastos de operación. ¿Por qué? Porque los gastos de operación son parte integrante de esa utilidad bruta.
Entonces, los saldos no se grafican, solamente las cuentas. Por eso se supone que al principio también hicimos un repaso, ¿no? De cuáles eran las cuentas de los estados financieros. Aquí vamos con lo mismo. Mi utilidad antes de intereses e impuestos es un saldo, no es una cuenta, es un saldo. ¿Cómo obtengo ese saldo? Pues a la utilidad bruta le resto los gastos de operación. Pero esta utilidad antes de intereses e impuestos, pues incluye, por supuesto, esta parte de los intereses, ¿no? Es parte integrante. Entonces, si yo coloco utilidad antes de intereses e impuestos, yo estoy repitiendo el valor de mis intereses y el valor de mi utilidad antes de impuestos. Por eso es que tampoco se grafica. ¿Qué si voy a graficar? Pues el monto de los intereses y el monto de la utilidad antes de impuestos. No, perdón, la utilidad antes de impuestos no, los impuestos sí y los intereses. Estos de acá. Ok. Lo mismo acá. En el caso de mi última utilidad, sí es una cuenta. ¿Cómo se llama esa cuenta? Resultado del ejercicio, resultado neto del ejercicio, utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio, es decir, es la última, es mi utilidad neta. Entonces, esa va a ser la última. Si yo tengo más cosas, yo puedo decidir si lo voy a integrar o no. Por ejemplo, en este caso, entonces, no incluiría la utilidad neta porque hubo reparto de dividendos y esta va a ser otro porcentaje. Pero en realidad al inversionista ya no le interesa si se hizo reparto de dividendos o no. Lo que le interesa es esto, la utilidad neta, porque esta es la que va a dividir entre el número de acciones, porque esta es la que realmente le dice cuál es el resultado, ¿no? Entonces nosotros podríamos dejarlo hasta aquí, hasta la utilidad neta. Entonces, esta no se grafica, esta sí. Y sobre todo se los digo, normalmente en el ejercicio sí lo hago para que ustedes vean cómo se conforma. Pero en este caso, porque además del ejercicio, resultado del ejercicio, las empresas en general pueden traer más cuentas acá y a veces por eso ustedes se confunden, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, hasta la utilidad neta. Ok, listo. Entonces ahora sí, vamos a graficar. Ah, pero no hemos seleccionado. Vamos a seleccionar qué es lo que vamos a graficar. Nuestras ventas netas no, porque si incluimos las ventas netas, estamos repitiendo todas las cuentas, porque esta es la del 100%. Entonces vamos a graficar nuestro costo de ventas, vamos a graficar los gastos de operación, vamos a graficar los impuestos, vamos a graficar los intereses. Otra vez. Vamos a graficar, acá están los impuestos y la utilidad neta. ¿Qué podemos hacer así? Si nosotros presentamos esta gráfica, pues en realidad no nos dice nada, ¿no? Entonces hay que tratar de modificarla. Incorporarle, por ejemplo, los porcentajes, pero bueno, aún así no nos dice gran cosa, ¿no? Entonces vamos a incluirle las etiquetas, por ejemplo. Podemos ponerle el nombre de la serie y el porcentaje, ¿no? Ok, pero ahí aparte no nos pone las series. Vamos a seleccionar los datos.
porque seleccionó dividendos en lugar de... Y ok, ahí ya se observa por lo menos un poco mejor, ¿no? Y esto que decíamos, ¿no? Si a lo mejor esto no es muy visible, lo puedo yo reacomodar un poquito para que sea muy claro, ¿no? Estos, bueno, son los más grandes, se observan perfectamente, los demás no. Y ya se observa de forma más sencilla, ¿no? Entonces, por supuesto, su título. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, la Comer 2020. Entonces, vean, ¿qué es lo que se grafica? Costo de ventas, impuestos, gastos de operación, utilidad neta o intereses, ¿no? Los que son saldos no se grafican, no se grafica utilidad bruta, no se grafica utilidad antes de intereses e impuestos, no se grafica utilidad de operación, aunque aquí no la tenemos, no se grafica utilidad antes de impuestos. Saldos no se grafican. En el caso de nuestras cuentas de estado de situación financiera, ¿cuáles son mis saldos? Pues el total de pasivo a corto plazo, no se va a graficar. ¿Por qué? No se va a graficar si aquí tengo un valor, tampoco se grafica. Solamente mis cuentas, estas son cuentas. Esta es una cuenta. Este total de pasivo es un saldo parcial. Capital contable no se grafica, también lo vi por ahí en alguna de las gráficas. ¿Por qué no se grafica el total de capital contable? Pues porque se estaría repitiendo acciones comunes, utilidades retenidas, justamente en esto, ¿no? Y aquí se ve 43 más 11, bueno, 44 más 11 nos da el 55. Lo mismo acá, si tenemos más en capital contable, solamente las que son cuentas, los saldos no se grafican. ¿Alguien quiere mostrar su estado de resultados? Bueno, ¿lo puedo mostrar yo? Ok. ¿Ya se ve? Ok, a ver, ya se ve. Por ejemplo, aquí en el de 2020 también está otros gastos y eso no sabía si meterlo también. También sí, ese el sí de se gastos. grafica porque esa es una cuenta. Ah, bueno, tú dijo todos los gastos, ¿verdad? Porque vienen aquí separados los gastos. Aquí están gastos generales, otros gastos, gastos financieros. Y... No todos los gastos, todas las que son cuentas. Porque, por ejemplo, bueno, aquí sí. viene, como usted dice, los gastos generales, no viene dividido. Pero si, por ejemplo, viniera, además debajo de esto de gastos generales, gastos de administración y gastos de venta, entonces esto no lo graficamos, solo por separado los de administración y los de venta. ¿Okay? En este caso sí, porque no vienen separados. ¿Ok? Ah, bueno. Y creo que esa era mi duda. Ok. Hay productos ¿Por qué? financieros, sí. Gastos financieros, sí. Fluctuaciones aunque quede negativo. cambiarias, sí, aunque sea negativo. Ok, ya, es que aquí viene gastos financieros neto. No, entonces no grafica productos, gastos y fluctuaciones, solamente el neto, aunque sea negativo. ¿Por qué dijo productos financieros, no? No, productos financieros no, gastos financieros no, fluctuaciones cambiarias no, gastos financieros netos sí. ¿Por qué? Porque gastos financieros neto
nos está justamente sumando los productos financieros, le resta los gastos financieros y le suma las fluctuaciones cambiarias, ¿no? Entonces, este dato sí, o elegimos o graficamos estos tres o graficamos el neto. Ah, bueno. Sí, Ok. está bien, maestra. Sí. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Evita, que lo vi por ahí, ese no se grafica. Yo mismo. Sí. ¿El cuál dijo? El ¿Evita? evita. Ajá. El que está hasta abajo. Ah, bueno. Sí, sí, maestra, gracias. Porque ese es un saldo, ¿no? Es la utilidad. Son las cuentas que dicen que van más. Ajá, es la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación, amortización. Es un saldo, no es una cuenta. Entonces ya la final sería la utilidad neta consolidada. Exactamente. Ah, bueno. Gracias. Ok, por ejemplo, aquí de entrada, ventas no se debe de graficar, ¿no? Imposible. Si yo grafico ventas, estoy duplicando todo mi estado de resultados. Ok. Costo de venta sí, utilidad bruta por supuesto que no. Gastos de operación sí, utilidad de operación por supuesto que no. Gastos financieros sí, utilidad antes de ICR y PTU no, ICR y PTU sí, y utilidad neta sí. No, esa no, la utilidad antes de ICR y PTU no. Ok. Ok, entonces está graficando las que no se, coloreando las que no se grafican, ¿verdad? Todo lo demás sí se grafica. Por eso es Ok. que le salen esos datos, ¿no? No del 100%, sino, y además quítale el formato, o quítale la multiplicación por 100, o quítale el formato de porcentajes. No, Porque ajá. ajá, Es que nosotros lo hicimos así porque pues así lo vimos. claro, así se calcula, pero además le puso formato de porcentajes. Seleccione desde costo de ventas hasta utilidad neta, Ajá. pero en los números, ese 4,395, que es un absurdo. Ajá. Y quítele el formato de porcentaje, póngale porcentaje de número. École. Si observa usted mismo, si lo analiza, esos datos sí son justamente de lo que se está hablando, ¿no? Salvo ese 178. Ese 178 está un poco extraño. Lo mismo la utilidad bruta. Ok, si el costo de ventas es de 43.95, prácticamente 44, la utilidad bruta debería de ser del restante para llegar al 100%. Es decir, sería algo así como el 56%. Entonces, de entrada les tiene que rebotar ese número que está mal calculado. A ver, colóquese ahí en la utilidad bruta. École, ahí mero, en ese dato. Suma, ¿por qué sumó? Sí, por eso le da 143%. ¿Por qué sumó ventas y costo de ventas? Ah, bueno, por lo que ahí se veía. Entonces, las ventas, ¿cómo las calculamos? ¿Igual? No, las ventas no las tiene que calcular, las ventas ya vienen en el estado financiero. Ok. Es decir, si ustedes copiaron su estado de resultados, no lo copiaron bien. Porque la utilidad bruta jamás va a ser la suma de ventas y costo de ventas. No, bueno, es que ahí en una parte de su clase, porque vimos las clases, decía eso, que sumábamos utilidad. No, jamás en la vida, imposible. Se resta. Las ventas son todos los ingresos que nos llegan. Todo lo que nos llega. ¿Y qué le tenemos que restar? Pues lo que nos costó producirlo, ¿no? Ah, ok, O sea, ok. imagínense qué maravilla sería si para obtener mi utilidad bruta, además de lo que vendí, le sumo el costo de ventas porque alguien me lo paga. No, pues sería maravilloso, todos podríamos ser empresas por todos lados y nos haríamos ricos inmediatamente. No, de ninguna forma. A las ventas le tengo que restar lo que a mí me costó producir. Y eso que a mí me costó producir es el costo de ventas, ¿no? Entonces, ojo chicos, revisen bien, háganlo con tiempo. Profesora. Profesora. Sí.
Después de ella podemos presentar el de nosotros. Sí, Bueno, claro. el de mi equipo. Gracias. Ok, entonces nada más hacemos eso y ya. Ajá. Ok, está bien, Miss. Hágale, no se la da por función. Póngale directo, póngase ahí en la celda E90. Bórrele lo que tiene ahí. Y después, ajá, póngale, seleccione la celda 88, E88. Sí, perdón, esa D88, ajá. Y directo hágalo menos la D89, école. Ok, no, perdón, pero eso sería para la celda de 90. Ajá, sí, sí está. Ok, no, en la D90 haga la resta, porque justo lo que queremos acá son los porcentajes. Sí, por eso está en la de 90, Miss. No está en la E. Listo, ok. Ahora sí, colóquese en la E90. Y ahora sí puede jalar la misma fórmula que tiene en la celda de arriba. Jale la fórmula. Ajá. Ah, Jesús de Veracruz, ¿y ahora qué pasó? A ver, póngase ahí, en el 127. Ok, nos dice, ok, es que no está fijada el 100% que es la de 89. Póngase donde dice de 90. No, perdón, ahí mismo en la fórmula, discúlpeme, yo soy la que no me expresé completo. Ahí mismo en la fórmula, en 127.51, lo primerito que tenemos que hacer es fijar la celda que le estamos dando el 100%. Entonces, vamos a hacerlo directo desde la celda de 89. Pásese mejor a la de 89. Desde ahí lo vamos a hacer. Ok. Nuestra celda que siempre va a ser el 100% es la de ventas, es la de 88. Ajá. Entonces, ahí donde tiene el de 88 y ahí misma donde está parada, póngale F4. ¿Así le pongo F4? Ajá. Ay. No, perdón. Bueno, póngale un signo de pesos. Eso es, me refiero para fijar la celda. Póngale signo de pesos después de la D y después del 88. También después de la D. Ok. Ok, ¿Así? quítele el último signo de pesos. Y vuélvaselo a poner. No me lo da. Ok, quíteselo y lo dejamos así. A lo mejor nada más lo fija con ese. Ok, ahí ya estamos fijando esa celda que es equivalente a nuestro 100%. Entonces, dele Enter. Y ahora sí, jale la fórmula. Para todos. Ajá, lo puede hacer para todos. Solamente que ahí todavía tenemos que... Ah, no, sí, ya está. Ok, listo. Si ve ahí, lo primerito que hay que revisar es si todos los que están ahí son menores al 100%. De entrada Sí. debe de ser así, ¿no? Todos deben de ser menor al 100% porque son por cientos integrales. Podemos checar la primera. Mi costo de ventas y mi utilidad bruta me deben de dar el 100%, ¿no? Entonces, más o menos sí me dan el 100%. Entonces, ok, está bien, pero yo solo voy a graficar costo de ventas. Lo mismo para el caso de ¿cómo se llama? De mis demás cuentas. Ahora sí vamos a graficarlo. Seleccione, como usted prefiera, seleccionamos todo y vamos eliminando o solamente seleccionamos las que vamos a graficar. ¿Qué prefiere? Las que vamos a graficar porque lo intenté hacer y no, nada más no, y me desesperé y pues ya lo grafiqué todo. Ok, vamos a seleccionar costo de ventas con su respectivo monto. Se puede hacer con el porcentaje, pero ya nos calcula inclusive los porcentajes en la gráfica, ¿no?
Apriete la tecla control Ajá. y con esa misma seleccionamos gastos de operación con su monto, gastos financieros con su monto, ICR y PTU con su monto y utilidad neta con su monto. Ahora sí póngale insertar gráfico, el de pastel, école, y listo. Si ve, ahora sí ya solamente nos graficó lo que son cuentas. ¿Qué es lo que vamos a decir? Ah, pues esta es justamente la estructura de mi estado de resultados. Y vea, ahí sí ya es más sencillo y ya es más lógico, porque ya puedo decir yo, el 31% que corresponde al costo de ventas es lo que le cuesta producir esta empresa. ¿Qué empresa es? Cemex. Cemex, ¿no? Ahí, por ejemplo, si lo ponemos al lado de las gráficas de las otras dos empresas, ya podríamos decir, ah, pues miren, a Cemex le cuesta menos, a Cementos Moctezuma le cuesta el 48%, a Cementos Chihuahua le cuesta el 23%, la que tiene menor costo de ventas, pues es Cementos Chihuahua, ¿no? Es decir, también por eso nos ayuda el tenerlo de forma comparativa, porque así solita solamente nos dice cuánto gasta. Si está bueno o no su costo de venta, si aprovecha o no aprovecha, no lo sabemos, simplemente ese es, ¿no? Pero ya cuando tenemos las tres empresas, entonces ya podemos sacar un mayor análisis. Ah, mira, pues la que tiene menores costos de ventas es tal empresa, y la que gasta más en sus gastos de operación es tal, y la que gasta más en gastos financieros es esta, y la que obtuvo mejor utilidad fue esta otra, ¿no? Entonces, vea, ok, bien. ¿Alguna otra duda de aquí, chicas? Pues hasta ahorita creo que no. Ok, vale, listo. Ay, Yo, maestra, en razones por actividad, ¿Sí? déjenme. No, bueno, nos salió de los decimales, bueno, la de periodo de rotación de inventarios de 15.65, 13.86 y así números un poco elevados, pero ya en índice de rotación por actividad, puros decimales. No hay problema. ¿Qué sector es el suyo? Es de los cementos de Chihuahua. Cementos Chihuahua, ok, de cementeras. Ok, no hay problema porque, o sea, son razones separadas, ¿no? Esas sí no las mezclamos porque la razón de inventarios, la rotación de inventarios, lo que nos quiere decir es cuántas veces al año lograron mover ese monto que tienen como promedio de inventarios. Mientras más alto, mejor. La verdad es que para hacer cementeras está bastante bien sus índices de rotación entre 13 y 15, 13 o 15 veces, para tener tal cantidad de inventarios que seguramente deben de tener, pues está bastante bien, ¿no? Por otro lado, la razón de rotación de activos totales, esa sí puede ser muy baja. ¿Por qué? Porque recordemos que estas empresas en particular trabajan mucho con unas grandes inversiones en activos, ¿no? Es decir, comprar toda esa maquinaria para transformar ladrillos, tabiques, y luego para transportarlos, y luego para hacer las mezclas. O sea, es una inversión enorme, enorme lo que se tiene que hacer, ¿no? Por eso no cualquiera ponemos una industria cementera, ¿no? Se necesita tener mucho capital. ¿Qué implica tener mucho capital? Pues que necesito mucho dinero para comprar todos mis activos fijos. Entonces, de cierta forma es normal que no roten tanto los activos fijos porque las inversiones son enormes. Lo importante es que por lo menos sean positivos para ese sector. Para otro sector puede ser muy diferente. Ahí sí podemos tener rotación de activos totales más elevados. Pero para este sector en particular, sí puede ser normal que su rotación de activos totales sea baja por la cantidad de inversión que tienen que tener en activos fijos. Entonces, eso también se señala como análisis, ¿no? ¿Qué es importante? Pues obviamente que mientras más alta sea mejor. Si yo veo que a partir de los años ha ido incrementando su rotación de activos, aunque sea muy baja, aunque sean decimales, pues quiere decir
que es una empresa que tiene, por lo menos que sí está rotando su activo total, ¿no? Si es negativo, pues quiere decir que no está trabajando con eficiencia lo que tiene invertido. Si es positivo, sí, pero bueno, ahí se explica que sea tan baja debido a estos niveles enormes de inversión que se tiene que hacer en activos fijos en particular. ¿Ok? Sí, maestra, gracias. Ok, ¿qué otra duda, Mariana? Miss, una pregunta. Entonces, si hacemos la comparativa, nada más los podemos hacer del primer año y del último, o sea, 2016 y 2020. Sí. Es en eso sí no me quedó claro. Entonces, ¿las razones financieras igual o a fuerzas de los 5 años? No, las razones financieras, yo les recomiendo que elijan cuáles van a ser de los 5 años, porque les digo, ya teniendo la fórmula es bien fácil sacarla de los 5 años. Ustedes tienen que explicar, ¿no? Cuál es esa situación pongamos, de la rentabilidad. Si tengo un año, si 2020 tuvo una rentabilidad muy mala, a lo mejor inclusive negativa, pues lo más adecuado sí sería mostrar antes cómo le fue, ¿no? Entonces a lo mejor sí pongo mis 5 datos o pongo uno más, de tal forma que yo le muestre al inversionista que aunque tuvo un mal año 2020, es una empresa que tiene buenos resultados anteriores. Entonces por eso les digo, no necesitan presentar todo, pero en función de lo que ustedes ya conocen de la empresa, sí es conveniente calcularlo. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos ya los datos podemos ver, ¿no? Esta empresa desde antes, ¿no? De la pandemia ya tenía problemas de rentabilidad. Entonces, no vamos a recomendar invertir ahí porque ha tenido muy mala rentabilidad en años anteriores. No es solo cosa de la pandemia. ¿Cómo pueden saberlo ustedes, no? Si no han estudiado antes el sector, pues justamente en función de los resultados que calculen. Entonces, no tienen que presentarlos todos en la presentación, pero yo sí les recomiendo que lo calculen para que ustedes mismos puedan obtener esa información, esas conclusiones. ¿Es relevante o no es relevante presentarla? Ah, pues en función de mis datos. Si mis datos son muy parecidos, no es relevante presentarla, solamente hablo de la rentabilidad en este momento. Si son muy diferentes, si se muestra una tendencia a incrementarse o se muestra una tendencia a disminuir, entonces sí es relevante que yo lo mencione. Y entonces sí será relevante el poner más de un año. Ok, le fue muy mal en rentabilidad en 2020, pero vean, los años anteriores ha estado bien. Entonces no hay problema, se recomienda invertir porque ya que estamos abriendo actividades, evidentemente va a recuperar a los mismos niveles que tenía de rentabilidad anteriormente. Entonces, ustedes deciden en qué se recomienda que sí pongan por lo menos el primero y el último año, en porcientos integrales y en método Dupont. En esa sí, por decirlo así, obligatorio presentarlos. Las razones financieras, eso depende de ustedes y de lo que observaron. ¿Por qué es mejor calcularlo? Porque si yo no conozco el sector, de ahí puedo sacar esa información. Si yo no lo calculo y solamente me quedo con el año 2020, yo me quedo con la impresión de la empresa solamente de 2020. ¿Ok? No es obligatorio que los calculen los 5 años para razones financieras. Eso depende de sus necesidades como analistas. ¿Ok? Sí, Miss, creo que ya me quedó un poco más claro. Sí, profesor. Ok, Guadalupe por ahí tiene una pregunta. Ah, no, nada más que si podemos presentar. Ah, ok, sí, compártanos. Profesora, Sí, entonces el trabajo que se iba a entregar hoy, ¿sí se tiene que entregar hoy o también nos va a dar también lo pueden entregar para la próxima? hasta el miércoles. Ajá. Ah, ok, gracias. Sí, con la idea de que pues mejoren lo que tengan, chicos. O sea, hasta mañana. Ajá. Ah, bueno. O necesitan más tiempo. Sí, Miss, por favor. Para irlo acomodando, por ejemplo, nosotros que sí tenemos errores, pues ya vimos cómo, pero pues no sé si nos quiera dar más tiempo, por favor. Ok, puede ser, pero ya no puede ser más allá del próximo lunes, chicos, y de veras échenle muchas ganas porque justo se hace la presentación de los avances
para que veamos cómo van, ¿no? Y para que el trabajo final sea algo bonito, que a ustedes les guste, que a ustedes les sirva, que ustedes presuman, ¿no? No solo para que se les califique, sino para que sea algo que ustedes puedan decir, yo hice un análisis financiero, ¿ok? Entonces se presenta el próximo lunes y también trabajo se entrega el próximo lunes, pero corríjanme todo esto, por favor. A ver, muéstrame, por favor. Bueno, profesora, nosotros aquí en esta parte no pusimos gráficas porque pues evidentemente en estado de resultados no nos cuadraba, ya vimos cómo hacerle. Teníamos Ok, eso me lo dejan, o sea, eso no lo presentan, eso se puede quedar en el trabajo escrito, pero no se presenta porque no tiene caso presentar cuadros tan saturados de números, ¿vale? Ok, profesora. Bueno, aquí igual estábamos graficando los porcentuales, pero de posición financiera, pero pues los revisamos al igual que el de estado de resultados. Sí, hay por favor para porcientos integrales, siempre se presenta en gráfica de pastel. ¿Por qué en gráfica de pastel? Para que sea evidente ese 100%, ¿no? Para que sea evidente en qué se reparte. Sí, profe. Ok, lo corregimos. Bueno, aquí hablamos de las empresas, su clasificación, y nosotros lo que hicimos fue analizarlo, pero año con año, en relación a las 3 empresas. Ok. Sí, ahí por ejemplo esas gráficas se ven muy bien. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue analizar las razones de liquidez del 2015 y poner las 3 empresas, que en su caso fue City, Posadas y City Resort, y pusimos como los datos más relevantes de ese año para saber, por ejemplo, en estas quiénes tienen mayor liquidez, en rentabilidad, quiénes son más rentables, endeudamiento, quiénes están más endeudadas y apalancamiento, quién, pero lo hicimos año por año. No, y al final pues ya nada más damos como las conclusiones de pues en qué se conviene invertir y en cuál no, y pues evidentemente a consecuencia de la pandemia pues tuvo muchas bajas, aunque pues ya mencionamos cuáles son las empresas que a partir del año 2019, que todavía no iniciaba la pandemia, ya tenían problemas de liquidez. Ok, pero por ejemplo ahí, si ven lo que salta a la vista es que ahí City Resort tiene una liquidez muy alta, ¿no? Entonces ustedes tendrían que explicar por qué. Recuerden que de todo lo que presentamos siempre tenemos que explicar por qué. Entonces hay que investigarle, ¿no? Oye, perdón, pero entonces, si hicieron para todos los años, quiere decir que para todas las razones hicieron todos los años. Sí. Ok, pero tienen que ustedes elegir para la presentación qué es lo que es relevante, ¿no? Por ejemplo, esto así como está excelente para el trabajo, porque tienen por años y tienen analizado abajo, ¿no? Pero para la presentación no podemos poner tanto texto. Para la presentación normalmente solamente van a ser gráficas, palabras clave u oraciones de solamente 1 o 2 líneas máximo. ¿Por qué? Porque la presentación como tal nos tiene que conjuntar en una sola diapositiva varia información. Porque si ven ustedes ahí tienen 56 diapositivas. Si calculamos que más o menos nos tardamos en explicar una diapositiva 1 minuto, de ahí de entrada serían 56 minutos que no van a tener para presentar. Entonces, eso está muy bien para el trabajo, pero entonces tendrán que seleccionar qué datos nos presentan para los 15 minutos. Entonces, seguramente el último año, y si hay un año que sea muy relevante, por ejemplo, en cuestiones de razones de liquidez, ese año también lo presentamos. Pero cuidando entonces que máximo sean 15 diapositivas, porque además nos vamos a detener para explicar esto, ¿no? Miren, aquí se observa que en el año 2015 la empresa que estaba mejor posicionada era City Resort, ¿no? Y en esta ocasión, pues era porque es una empresa a lo mejor de reciente creación, o es una empresa que, como podemos observar para 2020, siguió manteniendo ese nivel de liquidez o disminuyó su liquidez, por lo cual
su liquidez empezó a disminuirse en los siguientes años, ¿no? O por lo cual para el año 2020 se observa que la liquidez ya es menor. Ajá. Entonces, 56 diapositivas no les va a dar tiempo presentar en 15 minutos. Tienen que seleccionar qué de esta información sí nos van a presentar. Que de preferencia será el último año y si es necesario, pues otro año. A ver, déjenme ver 2020, liquidez 2020, a ver cómo estamos. Sí. Ah, ok, ajá. Ahora es City Express, ajá. Ok. Aquí en este caso, y bueno, se los comento así que hay que seleccionar y a veces puede pensar todo lo que trabajé y solamente voy a presentar 15 minutos. Híjole, chicos, eso nos pasa siempre. Y ustedes lo verán el día que hagan su examen profesional. El trabajo de 1 o 2 años que ustedes elaboraron para hacer su tesis, les van a dar 15 o 20 minutos para presentarlo. Y eso es todavía peor, ¿no? Dice uno, todo lo que trabajé en 2 años para que me den solo 15 minutos, pues así se tiene que hacer. Tiene uno que aprender justamente a seleccionar qué es lo más relevante y qué es lo que sí voy a presentar y qué es lo que se queda en mi trabajo escrito. No es que no se vaya a revisar, porque sí reviso los trabajos y los reviso completos. Lo importante es eso, ¿qué me sirve para alcanzar el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Decirle al inversionista si le conviene o no le conviene en función de qué, de la liquidez, de la solvencia, de la estabilidad, etc. ¿Ok? Bien, chicas, ahí por lo menos sí se observa que hay trabajo, ¿no? Hicieron tanto el cálculo como la lectura. Si acaso ahí lo que les falta a lo mejor es un poquito tratar de encontrar los por qué, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en este caso, las razones de liquidez para 2020, por qué se incrementa la razón de liquidez de City Express? ¿Y por qué ahora tiene una liquidez muy baja City Resort, ¿no? Entonces, ahí en cuanto al análisis descriptivo está bien, les falta agregarle este asunto, ¿no? Pero por lo menos ustedes ya están un paso adelante. Ok, bien, chicas. Ok, profe, entonces mi duda va a ser, ¿las razones de liquidez las presentamos por los años más relevantes que nosotros creamos conveniente o por año inicial y año final? El último y el año que ustedes crean más relevante. Es decir, el último sí tiene que venir porque en todo el tiempo nos tienen que hablar de también cómo le fue en la pandemia, ¿no? Porque para poder decidir si invierto o no, pues tengo que saber si es una buena empresa, pero además cómo le fue en la pandemia. Yo esperaría que si es una buena empresa, en la pandemia no le haya ido tan mal, ¿no? Pero puede ser que sí, que se endeudó mucho, o puede ser que de plano no supo manejar la pandemia y tuvo muy malos resultados, ¿no? Entonces también eso me interesa saber, ¿ok? Entonces, último año 2020 sí, y ustedes eligen qué otro año. O si presentan otro año, solamente se quedan con 2020, ¿ok? Ok, profe. Y en cuanto a las, es que hicimos año por año. En cuanto a las preguntas que tenemos que responder, esas son de manera subjetiva, ¿no? O sea, solo le vamos a decir el por qué si conviene invertir o si no son tan rentables o si no son atractivas para inversionistas. Exactamente, pero esas preguntas son una guía para cómo van a ir analizando ustedes justamente con sus métodos. Es decir, esa información nos ayuda a saber si la empresa está bien o está mal, ¿no? Si ven ustedes, por ejemplo, la primera pregunta que es ¿qué tipo de empresa es? Eso se resuelve con la parte introductoria, ¿no? La pregunta, por ejemplo, relativa a qué cuentas llaman la atención, ¿por qué? Eso se resuelve con porcientos integrales, ¿no? Si yo ya hice mi análisis en porcientos integrales, ya estoy respondiendo a esa pregunta. Si estoy preguntando si es un sector que requiere liquidez, lo estoy resolviendo con mis razones de liquidez. Si estoy preguntando en qué invierten, eso lo estoy resolviendo con mis porcientos integrales, porque ahí se ve cuáles son mis activos fijos, si tengo patentes, si tengo marcas, si tengo inversiones en valores. La pregunta de si ocupan financiamiento externo, ¿por qué? Nos referimos en particular a financiamiento externo dividiendo, ¿no? Que pasivos es
financiamiento externo y capital contable es financiamiento interno. Entonces, ahí decimos, sí, tiene deuda, tiene un crédito, tiene un préstamo, principalmente se financia con acreedores. Ajá. ¿Ok? Entonces, si ven, no tenemos que responderlas como cuestionario, es más, ni siquiera en las conclusiones, sino que eso se va resolviendo con los métodos y el análisis que yo voy realizando. ¿Cómo se encuentra conformado el capital social? Ah, pues lo mismo, cuando hago mis porcientos integrales ahí se observa. ¿Hay diferencias relevantes entre las empresas? Ah, bueno, pues eso al revisar mis 3 empresas. Sí, claro, en solvencia hay diferencias importantes. Tenemos una empresa que tiene un grado de solvencia de 5.3, mientras las demás se encuentran alrededor de 1.5. ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir resolviendo conforme vamos analizando. Y los por qué, más las causas y consecuencias, esos son lo extra, ¿no? La información que nosotros estuvimos revisando de la empresa, cómo las vamos a ir integrando dentro de ese análisis que vamos haciendo. Es el famoso por qué. ¿Ok? Ok, profesora. Ok, bien, chicas. Sí, la verdad nos salió un monstruo de documento. Sí, sí, no, y también eso uno tiene que saberlo, tiene que adecuarlo. ¿Cuánto tiempo me dan? ¿Cuánto puedo presentar? Y esa es una habilidad también importante que ustedes deben de desarrollar, porque ustedes como contadores van a tener que manejar muchísima información, muchísima, ¿no? Y cuando les piden, bueno, hazme una presentación de cómo está la empresa contablemente, ustedes tienen que seleccionar. Entonces, eso tienen ustedes que aprender a hacer, seleccionar información para saber qué es lo que voy a presentar, ¿no? Que sea información clara, que además en una sola diapositiva yo pueda dar diferentes análisis, no solo uno, el comparativo, ¿cómo se llama? El análisis de más de una cuenta, el comparativo a lo mejor de mi solvencia y mi endeudamiento, ¿no? Justamente para aprovechar el tiempo, ¿ok? Ok, profesora. Bien. ¿Quién más, chicos? Otra duda. Mínimo de cuántas diapositivas debe de ser, Miss. Mínimo no hay mínimo, ¿no? Pero recuerden que son 15 minutos y tienen que aprovecharse completos, ¿no? Es decir, su exposición no puede ser de 10 porque quiere decir que hay información relevante que no incluyeron y que podían haber aprovechado, y no puede ser de 18, ¿no? Porque entonces a los 15 minutos se les informa que solamente les queda tiempo para concluir, ¿vale? Crista. ¿Le puedo mostrar yo mi estado de resultados, profesora? Ok, de una vez. Los que ya se tengan que retirar, chicos, está bien, porque veo que ya es la hora, ¿vale? Listo, profesora. ¿Esas qué cuentas serían las que entonces se graficarían? A ver, ok. Pero vámonos más arriba. Ah, o ahí empiezan los ingresos por intereses. Ok, ahí ingresos por intereses e ingresos por prima neto, la suma de esos dos es el 100%. Ok, sí lo tiene usted ahí marcado, ¿no? Ok. Y después lo que vamos a graficar son ahí gastos por intereses, el incremento de reservas técnicas, las siniestralidades, el margen financiero no, porque ese es un saldo, la estimación preventiva para riesgos crediticios sí, el margen financiero ajustado no, porque es un saldo, comisiones, tarifas, comisiones y tarifas cobradas y pagadas sí, el resultado por intermediación sí, otros ingresos sí, gastos de administración sí, participación sí, resultado antes de impuestos no, impuestos a la utilidad sí, impuesto beneficio a la utilidad diferido sí,
y resultado neto sí, y hasta ahí lo dejamos. Ya lo demás de participación no controladora, eso ya no lo tomamos en cuenta. Ok. ¿Qué otra duda? Bueno, otra duda que tengo es ¿se grafican entonces de todos los años? Para porcientos integrales solamente del primero y el último, 2016 y 2020. Ok. Para ver Sí, van a ser los justamente que la vamos variación. a... Lo importante ahí es que ustedes vean si hubo cambios trascendentales, ¿no? A lo mejor podemos observar que el ingreso por intereses fue mucho más alto en el 2016 que en el 2020, ¿no? O al contrario. Entonces, la idea es que eso les sirva, el graficar los 2 años les sirva a ustedes para poder analizar y sacar más conclusiones, ¿no? De cómo se encuentra esa estructura del estado de resultados. Si mejoró el resultado neto o no, si se están cobrando más por comisiones, si hay más gastos por intereses o más gastos operativos, ¿no? Esa es la idea. ¿Ok? Por ahí Cristal alzó la mano o se quedó alzada. No, se quedó alzada, profesora. Pero... Ok, va que va. Listo, chicos, échenle muchas ganas, por favor. Pasado mañana, sí, no pasado mañana. El próximo, ¿qué fue? El próximo martes, entonces sus presentaciones y continúo yo ya con el tema de la tercera unidad, ¿vale? Profesora, Sí. una pregunta, ¿las correcciones para cuándo son? Bueno, sí. La entrega de todo, tanto la presentación que van a hacer como la entrega de sus archivos, puede ser el próximo martes, ¿ok? Ok. ¿Va a modificar la La hora? fecha, sí. Ah, Ajá. gracias, Miss. Ok, va que va. Nos vemos entonces la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, profesora. Gracias. Gracias, Min.